Bienvenidos a nuestro tercer video de esta serie de videos del curso o del espacio académico de cálculo integral. Vamos a dar continuidad a lo que es la integral de potencias de x. Entonces, en el video anterior habíamos expresado que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, obviamente con k, cualquier número real. Ese k, recuerden que lo que hace es parametrizar toda una familia de funciones. También decíamos que esta fórmula la podemos usar siempre y cuando el n sea diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque si es menos 1, pues nos queda una división por 0 y no está definida. Entonces, vamos a ver qué pasa en el caso que n sea igual a menos 1. Es decir, cuando tengamos esta expresión. Ustedes saben que por propiedades de los exponentes, x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Si recordamos de nuestro curso de cálculo diferencial, ¿qué función hay que derivar para que nos dé 1 sobre x? Recuerden la definición de integral indefinida. Es buscar función o esa familia de funciones que al derivarlas nos da como resultado, en este caso, 1 sobre x. Pues de cálculo diferencial sabemos que esa función es el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Básicamente, con esto se completaría lo que nosotros llamamos la regla número 1 de integración. Entonces, esta la vamos a entender como la regla número 1. Ahí ya podemos integrar cualquier potencia de x, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí algún ejemplo. Vamos a continuar con ejemplos. Entonces, voy a repetir el mismo. Integral de 1 sobre x de x. Entonces, esa es igual a logaritmo natural de absoluto de x más c. Vamos a verificar. Recuerden que para verificar llamamos f mayúscula a la que obtuve como resultado, que sería el logaritmo natural del valor absoluto de x. Bueno, esta c, más bien la ponemos como k para no generar de pronto alguna confusión. Entonces, f' de x va a ser igual a 1 sobre x más 0, es decir, 1 sobre x. Entonces, fíjense cómo coincide, la derivada de la función f mayúscula con la función f minúscula. Entonces, por recordar, esta funcióncita sería f minúscula y esta, que es el resultado, sería f mayúscula. Si es la derivada, si f mayúscula es la integral indefinida de f minúscula, se debe cumplir esto, mira, que si tú la derivas, te da f minúscula. ¿Estamos? Y eso es lo que uno usa, esa definición es la que uno usa para verificar que estos ejercicios nos están quedando bien hechos. ¿Listo? Bueno, vamos con otro ejemplo. Y esta vez tenemos que ir a funciones que no están en términos de potencia de x, pero a partir de trabajos algebraicos o tratamientos algebraicos los podemos convertir en potencias de x. Por ejemplo, fíjate esta función. Integral de
Entonces vamos a poner lo siguiente. 1 sobre x a la 10 de x. ¿Listo? Entonces, fíjate que esta función como tal, 1 sobre x a la 10, no es una función donde esté x elevado a un número n. Dice es 1 sobre x elevado a un número n. Y no es lo mismo, ¿no? Recuerden que la regla 1 que llamamos por allí nos habla es de x a la n. Entonces, lo que sí podemos hacer es un primer paso. Vamos a escribir acá primer paso. Sería reescribir la función. Primero la vamos a reescribir para que nos quede en términos de x a la n, donde n pues es cualquier exponente excepto menos 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer al reescribir es integral de x a la menos 10 de x. Voy a hacer aquí un inciso para recordar algunas propiedades, o al menos la que vamos a usar aquí, de la potencia. ¿Sí? Tener 1 sobre x a la n es igual a tener x a la menos n. Esa es una propiedad de la potenciación que me sirve para reescribir una función que tengamos en esa forma. Ahora, ya sí tenemos una expresión x a la n. Entonces, ¿cómo la integro? Pues la integro de la siguiente manera. Sería x a la menos 10 más 1 sobre menos 10 más 1 más la constante. ¿A qué es igual? Pues x a la menos 9 sobre menos 9 más la constante. Podemos hacer aquí algunas operaciones de signos y reescribir nuevamente en términos de exponentes positivos. Entonces quedaría menos un noveno y ese x a la menos 9 lo podemos escribir como 1 sobre x a la 9 más k. Al hacer operaciones me quedaría menos 1 sobre 9x a la 9 más k. Entonces fíjense cómo aquí las propiedades de la potenciación me permiten, ¿sí? Me permiten pasar una expresión que no está en forma de x a la n, sino en forma de 1 sobre x a la n, una expresión de forma x a la n. Y ahí poder aplicar la regla de la integración, la regla número 1 descrita anteriormente. Entonces vamos aquí en este caso a verificar. Como les digo, para verificar lo que hay es que derivar el resultado y tiene que darnos la función inicial. Porque eso es como tal la integral indefinida, es esa familia de funciones que yo las derivo y obtengo la función inicial. Entonces tendríamos acá lo siguiente, llamamos f mayúscula a menos 1 sobre 9x a la 9 más k. Entonces vamos a derivar, ¿sí? Sin embargo, aquí también para derivar nos queda más fácil reescribir. Entonces sería menos x a la menos 9 sobre 9 más k. Ahí yo todavía no he derivado. Lo que hice fue subir la potencia para que quede con exponente negativo y pues me quede más fácil derivar. Ahora sí voy a derivar. Mira, f' de x sería igual a
bajamos el menos 9, entonces quedaría menos, bajamos el menos 9, x restamos 1, entonces queda menos 10, todo sobre, acá 9, más 0, que es la derivada de la constante. Simplificamos el 9, acá, mira, 9 multiplicando con 9 dividiendo, menos por menos me va a dar más, y quedaría x a la menos 10, solito. Reescribimos ese x a la menos 10 y es 1 sobre x a la 10. Lo cual nos permite verificar efectivamente que esa familia de funciones es la integral indefinida de la función 1 sobre x a la 10 de x. Perdón, 1 sobre x a la 10. Bueno, vamos a otro ejemplo. Tenemos ahora la siguiente integral. Integral de 1 sobre x a la 11 de x. Muy parecido, ¿no? Muy parecido, pero es para ir apropiando la técnica. Entonces, hacemos un primer paso que es reescribir. Usamos la misma técnica de integración, pero ya saben que para eso debemos primero aplicar las propiedades de la potenciación, porque no la podemos derivar así, perdón, no la podemos integrar así como está. Porque recuerden que la fórmula, la regla número 1 dice es integral de x a la n, no de 1 sobre x a la n. Entonces la vamos a reescribir, quedaría integral de x a la menos 11. ¿Sí? Nuevamente aplicando las propiedades de la potenciación. Entonces, ahora sí, hacemos un paso 2, ahora sí, que es integrar. Entonces, al integrar, lo que hacemos es sumar 1 al exponente, entonces quedaría x a la menos 11 más 1 sobre menos 11 más 1. ¿Sí? Esa sería como tal la integral. Ponemos más la constante integración. Menos 11 más 1 me da menos 10. Lo mismo en el denominador. Más k. Y podemos expresarla de tal forma que pues no queden exponentes negativos. Me quedaría menos 1 sobre 10x a la 10 más k. Como siempre les digo, verificar es interesante, sobre todo en esta parte inicial del curso, porque nos permite apropiar la noción de, de integral indefinida. Entonces, ¿cómo verificamos? Pues llamamos f mayúscula a la función que obtuvimos como resultado, que es menos 1 sobre 10 x a la 10 más k. Y la derivamos. Al derivarnos, nos va como resultado la función f minúscula, es decir, esta que estoy aquí encerrando en rojito, nos tiene que dar esa función. Al derivar el resultado, la función f mayúscula nos tiene que dar esta función que es f minúscula. Entonces, para derivarla, pues a mí me gusta primero reescribirla, para que me quede más fácil solo bajar la potencia y restar 1. Entonces vamos a primero a reescribirla, que haría menos x a la menos 10 sobre 10 más k. Al reescribirla, ahora sí la derivamos, bajando el menos 10, entonces quedaría menos
menos 10x, en este caso restamos 1 porque es derivando, todo sobre 10 más k. Aquí tendremos que menos por menos me da más, el 10 multiplico con el 10 dividiendo, se simplifica, me queda x a la menos 11 más k. Reescribimos y quedaría 1 sobre x a la 11. Entonces fíjense que efectivamente al derivar la f mayúscula obtenemos la f minúscula, lo cual nos permite verificar que el resultado es correcto. Siguiente ejemplo. Vamos a integrar esta función. Ahora, para integrar esa función, vamos a recordar alguna propiedad de la potenciación que me permite cambiar los radicales a exponentes. Fíjate que ahí no dice una potencia de x o una x con un exponente, no. Aquí tenemos un radical. Sin embargo, hay una propiedad, no de la integral, sino de la potenciación, que me permite cambiar este tipo de radicales a exponentes. Entonces ustedes saben que raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. O si tuviéramos, por ejemplo, la raíz cúbica de x, esto sería igual a x a la 1 tercio. En términos generales, si ustedes tienen raíz enésima de x a la m, eso es igual a x a la m sobre n. Esa es la propiedad de la potencia que me va a permitir cambiar radicales de una forma x a la n y yo la pueda integrar aplicando la propiedad o la regla que tenemos de integración. Entonces, nuevamente hay un primer paso que sería reescribir. Entonces, al reescribir, la función se convierte en x a la 1 medio. Y ahora sí la podemos, en el paso 2, integrar. Al integrar, me quedaría x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más la constante. Fíjense que siempre para integrar una potencia de x o una x con un exponente, obviamente ese exponente tiene que ser un número real, excepto menos 1, ¿no? Como aclaramos al comienzo. Entonces sencillamente sumamos 1 al exponente y dividimos entre ese mismo número. Es decir, aquí me da x a la 3 medios sobre 3 medios más k. Hacemos producto de extremos, producto de medios, entonces quedaría 2 tercios x a la 3 medios más k. Nuevamente, como ejercicio a mí siempre me gusta verificar. ¿Por qué verificamos? Pues porque eso nos ayuda a apropiar el concepto o noción de integral indefinida. Entonces, ¿cómo verificamos? Pues sencillamente, damos f mayúscula a esta función que obtuvimos en el resultado, la llamamos f mayúscula, y al derivarla, nos tiene que dar como resultado la función f minúscula que es raíz de x. Entonces la vamos a derivar. Prima de x, bajamos el 3 medios a multiplicar y restamos 1. Y 0, que sería la derivada de la constante, cualquiera que sea la constante. Entonces, aquí va a pasar lo siguiente.
2 multiplicando con 2 dividiendo se simplifica. 3 dividiendo con 3 multiplicando se simplifica. Y x a la 3 medios menos 1. Entonces 3 medios menos 1, esto me quedó como un menos, igual, ¿no? 3 medios menos 1, pues quedaría x a la 1 medio. ¿Sí? Y si aplicamos nuevamente la propiedad de la potencia para reescribirlo, entonces sabemos que x a la 1 medio es lo mismo que raíz de x, y allí queda verificada la solución de esta integral. Esa es la respuesta, ¿no? La integral indefinida de raíz de x sería 2/3 x a la 3 medios más k. Es otra forma, ¿sí? Que aplicando propiedades de la potenciación podemos reescribir algunas funciones para poderlas integrar con la regla de la integral de x a la n de x. Entonces, fíjense que hay algunos errores que son frecuentes, de pronto por la experiencia que yo tengo enseñando el curso. He visto algunos errores que pues la idea es que no los vayan a cometer ustedes, por eso mismo doy el ejemplo de los errores. Por ahí. Este es uno, es típico. Ver una función de este estilo y decir que es logaritmo natural de x cuadrado. Ese es un error. Fíjate, esto es un error. Lo voy a encerrar así. Esto es un error que se comete mucho. Pensar que cualquier función de la forma 1 sobre alguna cosa da logaritmo natural. Recuerden que la única forma en que nos dé logaritmo natural es porque el exponente es menos 1. Entonces, o que tengamos 1 sobre x. Esa es la única forma, pero si ya tienes 1 sobre x cuadrado, no ir a pensar que la integral da logaritmo de x cuadrado porque solo tiene un 1 arriba en el numerador. Eso es un error. Y es un error frecuente. Por ejemplo, pensar en cosas como esta, que 1 sobre, vamos aquí abajo alguna función, por ejemplo, x cuadrado más 2, y es un error frecuente que los estudiantes digan, ah, esto es logaritmo natural de x cuadrado más 2. ¿Sí? Ese es un error. Entonces voy a ponerlo acá. Esto es un error. No ir a caer en ese tipo de errores. Recuerden que la única función que la integral me da logaritmo natural es esta, mira. 1 sobre x. ¿Sí? Es así, la integral me da logaritmo natural de x. Esto sí es correcto. Pero no vayan a pensar que cualquier función que tiene un 1 en el numerador y en el denominador hay otra cosa, que siempre es el logaritmo natural. No, 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 no. Entonces, no vayan a caer en ese error. Recuerden esto, la única que les da logaritmo natural de x es la integral de 1 sobre x. O si ustedes la quieren escribir la 1 sobre x por propiedades de la potencia como x a la menos 1, pues sería la integral de x a la menos 1. Esa es la única que les va a dar logaritmo natural de x. De resto no. De resto, pues allá entraremos a mirar algunas otras técnicas que nos permitirán integrar un tipo de expresiones. Pero de entrada les digo, no porque vean un 1 en el numerador ya vayan a decir o vayan a pensar que ya la integral da logaritmo natural de x. Otro error frecuente es este, para que ustedes no vayan a caer en este tipo de errores.
Por ejemplo, tener 1 sobre x cuadrado de x. ¿Sí? Un error frecuente es decir, es que la integral de la potencia de x es 1 y dividir entre eso mismo. Entonces, fíjate que es frecuente que yo encuentre esto. Perdón, sin él. Es frecuente ver este error. Entonces, fíjate que esa persona va a decir que la integral da 1 sobre x a la 3 acá sobre 3, luego hace producto de extremos y le queda así la integral. Ese es un error. ¿Por qué? Pues porque la integral de la potencia de x da x a la n más 1 sobre n más 1. Pero es que ahí esa forma que tiene la función no es x a la n. Ahí la forma que tiene toda la función es 1 sobre x a la n. Entonces ya saben, cuando se encuentren con esto, lo que hay que hacer es primero reescribirla y luego sí integrarla. Entonces, nuevamente, hacer esto, lo voy a poner acá en una nube grandísima. Hacer esto es un error frecuente. ¿Por qué lo digo? Porque pues en mis años de experiencia me he dado cuenta que se cometen este tipo de errores y lo digo para que ustedes no vayan a ser aquellos que los cometan. Ya saben, el camino correcto para calcular esta integral sería primero reescribirla, ¿cierto? Como integral de x a la menos 2 y ahora sí tenemos una forma como de x a la n. Y luego ahí sumamos 1 al exponente. Y esto nos daría es x a la menos 1 sobre menos 1 más k. Y si lo queremos reescribir, pues sería menos 1 sobre x. ¿Listo? Esa sería la forma correcta. Esa es la forma correcta. ¿Sí? Entonces, ese sí es el camino correcto. Primero lo reescribimos. Cuando ahí se está x a la n, aplicamos la regla vista anteriormente para integrar ese tipo de expresiones. Vamos a hacer unos 2 ejemplos más. Entonces, vamos a hacer el cálculo de esta integral. 1 sobre raíz cúbica de x cuadrado de x. Espérame que aquí la integral me quedó como muy cortica. Entonces vamos a hacer esta integral. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esta integral? Hay que hacer un paso 1 que es primero reescribir para que nos quede en forma de x a la n. Entonces, al reescribir, lo primero que vamos a hacer es cambiar el radical a un exponente fraccionario, que sería x a la 2 tercios, por la propiedad que vimos anteriormente de la potenciación. Ahora, subimos el x a la 2 tercios, nuevamente aplicando propiedades de la potenciación, y quedaría x a la menos 2 tercios. Ahora sí hacemos la
el paso 2 que sería integrar. Entonces nos quedaría x a la menos 2 tercios más 1 sobre menos 2 tercios más 1 más la constante. Menos 2 tercios más 1 sería que un tercio, ¿no? Entonces quedaría x a la 1 tercio sobre 1 tercio más k. Hacemos producto de extremos, producto de medios, quedaría 3x a la 1 tercio más k. Esto lo podemos verificar. Entonces vamos aquí a verificar. Entonces al verificar llamamos f mayúscula a 3x a la 1 tercio más k, que es el resultado, y ya saben que al derivarlo nos tendría que dar la función f minúscula, que es 1 sobre raíz cúbica de x cuadrado. Entonces derivamos, bajamos el 1 tercio y restamos 1 porque esto es derivar, más 0. El 0 es la derivada de la constante. Simplificamos, mira, el 3 multiplicando con el 3 dividiendo. En últimas nos va a quedar x a la 1 tercio menos 1. Y 1 tercio menos 1 es menos 2 tercios. Para que no quede el exponente negativo, podemos aplicar propiedades de la potenciación. Nos quedaría x a la 2 tercios. Nuevamente, aplicando propiedades de la potenciación, nos quedaría raíz cúbica de x al cuadrado, lo cual me permite verificar que esta integral queda bien hecha. Bueno, espero que este video sea de ayuda y sea un material de apoyo para el desarrollo de su curso, obviamente orientado por su profesor. Nos vemos en próximos videos.